Bueno, entonces está bien, como dijiste vos, lo que hay que hacer es que esta BC sea 0 volt. Porque fíjense qué cosa interesante, ¿no? Yo sé que lo saben esto, pero digo, este es un amplificador lineal. Y entonces la salida es la suma de dos funciones lineales. Y esto es matemática, vieron que a mí no me gusta la matemática, pero bueno, digo, entonces digo, tienen una función lineal que depende de BD y otra función lineal que depende de BC. Claro, y cuando yo quiero hallar a BD, lo que hago es eso, aplicar lo que es, si quieren, superposición, ¿no? Se llama así, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ABD va a ser la relación entre la tensión BO y la tensión BD para la condición de BC igual 0 ohm. Y fíjense una cosita, que si ustedes hacen eso, si hacen esto 0, y yo pienso que esta tensión le ponemos de nombre BOD, porque es la componente debida al modo diferencial, y a esta le ponemos de nombre BOC, porque es la componente debida al modo común, entonces esta BO se transforma en BOD. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Vamos a hallar la relación entre esa componente BOD y BD, y la condición de medición es esa, BC igual 0 volt, que bueno, es una superposición, tal cual. Entonces, voy a reemplazar esto por un cable y voy a reemplazar esto por un cable. Cablecito acá y cablecito acá. Bueno, si esto lo entendieron, yo necesitaría borrar todo esto que está acá. Copien y después borro, porque lo que quiero hacer, al mismo tiempo que resuelvo esto, voy a resolver un MOS. No lo voy a contar dos veces. Ok, hasta acá, todo bien. ¿Alguien está copiando? Todavía puedo borrar. Perdón, lo que pusiste es PC 0 ohm, quisiste decir volt, ¿no? No, 0 ohm. Lo reemplazo por su Po- resistencia externa al generador siempre. Cuando viste vos decís pasivar, Sí, y bueno, es reponer una resistencia. Pasivar es un elemento pasivo, es una resistencia. Lo transformamos en una resistencia de valor 0 ohm. Y otro que lo que decimos BC igual 0 volt. Está bien, podemos poner 0 volt. Yo estoy más acostumbrado a decir eso, pero podés poner 0 volt también. ok, ok. No, Bueno, si no, lo está bien. pienso, si lo tenés razón, si lo pienso en términos de superposición, a lo mejor pondría 0 volt. Pero yo Ok. siempre lo que hago es No, 0 listo, ohm. listo. ¿Sí? Bueno, ponelo como te parezca y si alguno te cuestiona, decir no, no, va volt, ya está. Porque hay algunas cosas que a veces digo que me preocupan cómo lo contarán otros. Este, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a borrar esto rápidamente y si me permitís lo borro, si me permite lo borro y voy a trabajar sobre aquel. Pero al tiempo que borro, miren, a ver, digo, si yo pongo esto ahora, en lugar de tener esto, tengo esto, yo lo que voy a ir haciendo a medida que voy resolviendo aquel, voy a dibujar cómo se modifica este cachito de acá. A ver, quiero decir, lo que va a pasar acá lo voy dibujando acá, porque después en el resto del circuito estoy igual. Así que vamos a poner así. Entonces yo, si quiero hacer una analogía con aquel, digo que acá tengo BD sobre 2 y digo que acá tengo BD sobre 2. ¿Se ve, no? Esto es lo mismo que dibujé este cachito nada más, para contarlo. Entonces, si hago eso, va a quedar incómodo esto, pero no importa. Si hago esto, fíjense, a ver, vamos a dibujar el modelo dinámico. Permítanme que corra esto lo necesito correr un cachito. Lo voy a poner por acá. Voy a poner acá la RL. Bueno, ya que tengo dibujada esta resistencia, que es la XRL, voy a aprovechar y hacer esto. ¿Ven que esta RC va conectada a tierra directamente? Bueno, la voy a sacar de ahí y la voy a dibujar acá. Y saco esto y tal vez queda un poquito más sencillo de ver este circuito. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, acá está la tensión BO. ¿Qué tensión BO? La BOD. Eso es lo que está ahí. Voy a sacar también esto que está ensuciando esto y lo único que hace es BOD.
BOD. Bueno, entonces, miren, a ver si estamos de acuerdo. A ver, vamos a asumir esto, ¿no? Que yo, permítame que separe un cachito de esto, quedó medio incómodo acá. BD sobre 2. Bueno, ahí quedó. Vamos a asumir que este terminal, voy a acomodar estas referencias de modo tal que coincidan, voy a asumir, voy a hacer que estas referencias sean de modo tal que no aparezcan signos negativos. ¿Está bien? Entonces digo, si estoy considerando en esta referencia que este terminal es positivo respecto a Tierra, ojo, esto es una señal alterna, puede ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, si yo asumo para mi referencia que este terminal es positivo respecto a Tierra, yo sé que esta tensión que aparece acá, esta que voy a dibujar acá, que es B minúscula, bueno, esperen que la vamos a poner un poquito mejor. Vamos a buscar uno que ande bien. Tengo varios acá, vamos a probar alguno. Este está medio fortified. Este no anda. Este es una cosa. Bueno, ya sé que ya lo seguimos seguido. Espera un cachito y. Este está. Digo, esta tensión que aparece acá tiene que ser así, ¿no? Si quiero mantener el signo, que no parezcan signos negativos. Entonces yo digo que esta es la tensión base emisor del transistor 1. Y fíjense, si yo digo que este terminal es negativo respecto a esto y quiero mantener el signo, yo digo que esto que está acá es una tensión emisor base del 2. ¿Está bien? Entonces fíjense, yo sé que la corriente que viene por acá, esta corriente que la voy a llamar, le voy a poner el nombre, I minúscula, C minúscula, D1, sería corriente colector de modo diferencial 1, va a ir de colector a emisor, porque si la base es positiva, hablo de señal, ¿no? Si la base es positiva respecto al emisor, la corriente va de colector a emisor. ¿Y qué pasa si la base es negativa respecto al emisor? Y la corriente va en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y esta sería sería ICD2. Entonces, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿Entienden o no? Sí, se entiende, se entiende. Bueno, digo, los transistores son iguales, con lo cual sabemos que las corrientes de base, estas serán entrantes, pero no voy a buscar las corrientes de base, pero digo, sabemos que las corrientes de colector son iguales. ¿Por qué digo son iguales? Porque los transistores son iguales, esto significa que tienen los mismos HFE, y digo, si las tensiones base emisor son iguales, y fíjense que son iguales en amplitud, ¿por qué? Porque esta tensión base emisor 1 y esta tensión emisor base del 2 aparecen en mallas que son iguales. La única diferencia es que en un caso la tensión de modo diferencial va hacia arriba y en otro caso va hacia abajo, pero en amplitud son iguales, con lo cual nada nos hace pensar que sean distintas, al contrario, son iguales. ¿Se entiende lo que digo? Transistores iguales, esta malla en común, esta resistencia en común, generadores que tienen la misma amplitud, bueno, están en contrafase, pero misma amplitud respecto a Tierra, ¿no? Misma amplitud. A ver, entonces no tengo ninguna razón para pensar que estas tensiones base emisor y emisor base no sean iguales. Entonces digo, si las tensiones en base emisor y emisor base son iguales, imponen, en particular, esta corriente que va de colector a emisor, esta corriente que va de emisor a colector, y además sabemos que estas corrientes son iguales. Y si estas corrientes son iguales, los transistores son iguales, tienen el mismo punto Q, sabemos que tienen el mismo HFE, misma IB, y sabemos que esta corriente que va a venir por acá, que es una corriente de emisor, va a ser igual también a la corriente de emisor que viene por este lado. ¿Se entiende eso? Esta corriente IE-D1 va a ser igual a esta corriente IE-D2. ¿Eso se entiende o no? Sí, creo, sí, se entiende porque tiene que ser la misma porque tiene simetría. Sí, sí, hay simetría. Entonces vuelvo a decirlo, porque es por las dudas. Si a ustedes les preguntan por qué estas corrientes son iguales, tienen que decir que porque la amplitud de esta señal, ¿por qué la amplitud de estas señales son iguales? Es porque estas amplitudes son iguales. ¿Esto qué significa? A ver, ¿y por qué decimos eso? Primero, los transistores son iguales y tienen el mismo punto Q, con lo cual tienen los mismos parámetros dinámicos. Los generadores BD, está bien,
respecto a tierra, este pone una fase y este una fase diferente, pero tienen la misma amplitud. La resistencia RE es común a las dos mallas, con lo cual esta tensión y esta tensión son exactamente iguales. En amplitud, ¿se entiende lo que digo? Entonces, la amplitud de la tensión emisor base del 1 va a ser igual a la tensión base emisor del 1 va a ser igual a la tensión emisor base del 2. Estos van a ser iguales. ¿Y esto qué significa? Significa que la corriente IC de 1 va a ser igual a la corriente IC de 2. Y por otra parte, también, ¿qué otra cosa sabemos? Y lo otro que sabemos es que las corrientes de base también van a ser iguales. IB de 1 va a ser igual a IB de 2. Y lo otro que sabemos que la suma de estas dos, que es IE de 1 más IE de 2, perdón, IC de 1 más IB de 1, la suma de esas dos corrientes, estas dos también van a ser iguales. Por ahí digo, por ahí me parece que me perdí en un momento de lo que estaba hablando, dije cualquier cosa. Vamos a decirlo de nuevo. Sé que estas corrientes son iguales, sé que las corrientes de base son iguales, y la suma de estas dos, que son las corrientes emisores, también son iguales. Entonces yo lo que digo es que esta corriente IE de 1 que viene por acá es igual a esta corriente IE de 2, a esta corriente del emisor. Entonces, si estas dos corrientes son iguales, ¿cuánto vale la corriente que viene por acá? 0. 0. Si esta corriente vale 0 mA, ¿cuánto vale la caída de tensión en la resistencia RE? 0. 0 volt. 0 volt. Es decir, que si tengo una caída de tensión de 0 volt, si la diferencia potencial entre este terminal y este terminal es de 0 volt, y esto está a tierra, si acá hay 0 volt, tengo 0 volt, diferencia de potencial 0 volt. ¿Qué potencial tengo ahí? Exacto. ¿En dónde? ¿El nodo es? ¿El nodo Sí, de en arriba? los emisores. ¿Qué tensión tengo? Tierra tenés. 0 volt. A eso se lo llama tierra virtual. Esa es una tierra virtual. Entonces, fíjense que ustedes tienen para el modo diferencial entre los emisores un potencial que es de 0 volt. Si le preguntan a la continua qué tensión ve entre esos terminales, la que analizamos antes, le va a decir que hay menos 0,6 volt. Si le preguntan a la alterna les va a decir, perdón, la alterna no. Si le preguntan al modo diferencial, el modo diferencial les va a decir que ahí hay 0 volt. Es como todo. Los dos conviven en el mismo circuito y cada uno ve una realidad diferente. Funciona igual que las personas, los circuitos. Nosotros todos como venimos al mismo lugar, unos ven una cosa, otros ven otra, otros ven otra. Frente al mismo nicho, unos ven una cosa, unos ven otra. Bueno, los circuitos son iguales que nosotros. En este sentido, cada uno ve lo que puede. Sería así, más o menos. ¿Se entiende lo que digo? Yo lo único que voy a Se hacer, entiende. voy a dibujar esto un poquitito mejor. Y se nota que es una y E de 1, y E de 2, bueno, se nota más o menos que son diferentes a estas que están acá. Y esta IC de 2, permítame que la dibuje así, IC de 2. Después tengo que hacer un dibujito más ahí. Bueno, ¿está bien hasta acá? Entonces, fíjense que ahí hay un 0 volt. Entonces, un 0 volt acá, un 0 volt. Y ustedes, aunque no lo crean, ya pueden anticipar cuál es el resultado de esta transferencia. Bueno, yo voy a hacer una cosa más. Bueno, voy a trabajar con esto un cachito para que vean que es lo mismo. Digo, si yo hubiera tenido este circuito acá, también hubiera aparecido una resistencia para polarizar esto, y esto también hubiera quedado a tierra. Hubiera sido exactamente igual, RE. Entonces, fíjense, haciendo lo mismo, acá tengo BGS1. Y aquí también, si esto es negativo, por eso, para que no aparezca signo negativo, como decía recién, esto va a ser BSG2. Bueno, si tengo esto que está acá, fíjense, cuando esto es positivo respecto a esto, la corriente viene para acá. Esto sería una corriente de drenaje, modo diferencial del transistor 1. Y acá cuando nosotros decimos que cuando decimos que el source es positivo respecto al gate, la corriente va para aquel lado. Teníamos una corriente de drenaje, una corriente diferencial de, bueno, no sé, ustedes entienden, ¿no? De drenaje diferencial 2, que iría en aquel sentido. Y bueno, y la corriente que viene por acá es la misma que viene por acá, y esta corriente va para allá, y acá tengo 0 mA
y acá cae 0 vol, y acá tengo una tierra virtual. Igual, es exactamente igual. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Y que la IDD va a ser igual a una GFS o GFS por BSG o BGS, me da lo mismo, y que la ICD va a ser igual a una GM por BB o BBE. Nada más que eso. En esto difieren, en nada difieren, porque si ustedes miran, BB1 es equivalente a BGS1, BB2 es equivalente a BSG2, y bueno, acá habrá que calcular transconductancia de un FET y acá habrá que calcular transconductancia de un bipolar. Ya está. Entonces, si cuento esto, conté esto también. Uy, la pucha que lo tiró. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, anoten esto, anótense lo que acabo de decir, que todo lo que hago es equivalente a lo que va a pasar allá, y sigo explicando aquel que está allá. Y ya tienen contado los dos, Perfecto. no tienen que hacer, no tienen que empezar. ¿Y cómo es en el caso del MOSFET? No, no, ya está, ya te lo conté ahí, es lo mismo. Escuchen, voy a repetir algo, que por ahí alguno lo está repitiendo por la facultad y me debe estar buscando el jefe de departamento para echarme. Cuando yo dije alguna vez explicando que uno podía plantear un parentesco entre dispositivos y dije que la resistencia que tiene entre este punto y este punto es como el HIE de aquel que está allá, solo que, bueno, esta es una resistencia infinita. Por favor, que no pase lo que dijeron ayer, digo por si alguno por lo que pasó en una clase anterior, lo digo por si alguno no estaba, que me hablaron del HIE del MOS, porque los FET no tienen HIE. Hice una comparación con el HIE de los bipolares, pero estos no tienen HIE. Con lo cual me di cuenta que eso no lo tengo que decir nunca más, porque puede pasar eso. Evidentemente pasó. Pero que se den cuenta cuando termine la carrera y sean ingeniero recibido y ya no sepa que no se lo van a equivocar. Pero digo, ojo, nunca digan que un MOS tiene HIE. No lo digan, no digan el HIE del MOS, porque no existe el HIE del MOS. No tiene emisor el MOS. Entonces digan, ¿qué tengo entre gate y source? Una impedancia infinita. Eso está perfecto, díganlo así. Pero por favor, eso queda grabado. Yo quiero que quede grabado porque voy a buscar el registro. Después digo, no, mirá, ves que lo aclaré, pero no me hacen caso. No, en serio, hablando en serio, no lo digan más. No tiene HI el MOS. No tiene corriente en gate. Y una cosa más, fíjense, una cosa que uno dice, una famosa frase que, bueno, uno podría corregir. Uno puede decir, había un tiempo que uno, para explicar esto, decía también una cosa que conceptualmente está mal, que decían que el bipolar es un dispositivo controlado por corriente y el MOS es un controlado dispositivo por tensión. El MOS es un dispositivo controlado por tensión. No, este se controla por corriente y por tensión. Yo puedo expresar la transferencia en función de la corriente y la tensión base emisor. En este solamente en función de la tensión gate source, ¿por qué? Porque como tiene una impedancia de entrada infinita, no hay corriente en gate. No hay forma de que yo encuentre en este dispositivo algo equivalente al HF que tengo allá, porque acá no hay corriente en gate. ¿Y qué es lo bueno que tiene un dispositivo como este? Justamente eso, que tiene una impedancia de entrada muy alta, y eso me simplifica mucho la vida, porque van a ver después que cuando empecemos a hablar de multietapas, nos viene bien que aparezcan entre etapas impedancias de valor alto. Eso nos permite lograr ganancias más altas. Entonces, bueno, eso quería aclarar, acuérdense de eso. Bueno, sigo entonces explicando con aquel, ya quedó claro cómo se hace la conversión a ese otro. Yo diría que, por ejemplo, si resolvemos hoy este otro y ustedes después se ponen a pedalear las transferencias, hagan lo propio con este. Que en realidad el entrenamiento lo hagan con este, no con este. Total, este ya lo van a tener hecho y van a ver que este es el mismo que este. Bueno, entonces dicho eso, voy a borrar y voy a resolver esto. Y lo voy a hacer muy rápido. Y acá voy a decir otra cosa más. Ustedes mirando el circuito ya tendrían que anticipar cuál es la transferencia. Sin hacer una sola cuenta, sin hacer nada, mirando acá dicen, esto gana tanto. Esto tendría que ser así. Acá hay una pregunta. Break. ¿Quieren parar un cachito? ¿Eso me están diciendo? Sí, ¿Hola? profe, decía eso porque suele parar a las 11, Daniel, por eso. ¿Qué hora es ahora? 11:30. Bueno, escúchenme, podemos hacer una cosa porque yo me tengo que ir 12 en punto hoy. Podemos parar 11, podemos volver en 10 minutos, 15 minutos. Ok. Dale. Bueno,
Dani, si estás ahí y si querés, yo el miércoles que viene sigo con esta clase. Bueno, como te parezca. Sí, así lo cierra uno, ¿te parece? Porque yo supongo que sea diferencial, tal vez cuente algo de modo común y después tal vez pueda empezar con algo de la guía. Después tenemos que mirar juntos la guía, si te parece, Bueno, para ver sí, 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 me parece bien. cuáles elegimos y cuáles no y cómo lo distribuimos, porque pensaba De distribuirlo. cualquier manera, yo como hoy, viste, voy a estar acá atento por si pasa cualquier cosa. Está bien, Pero dale, sí, 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 sí. sí, sí, sin ningún Bueno, problema. bueno, vamos al recreo entonces, ¿eh? Corto la grabación y seguimos.